El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Laura caminaba por las tranquilas calles de su barrio, con la mente perdida en sus pensamientos. Hacía meses que sentía que algo en su vida no estaba bien, pero no lograba identificar qué era exactamente. Tenía un trabajo estable, una relación aparentemente sólida con su esposo, Daniel, y amigos que la apoyaban. Sin embargo, había una inquietud en su interior que no la dejaba en paz. Todo comenzó unas semanas atrás cuando Laura se encontró con un antiguo compañero de la universidad, Marcos, en una conferencia de trabajo. Marcos siempre había sido alguien que le atraía, aunque nunca había pasado nada entre ellos más allá de una amistad cordial. Sin embargo, ese día algo había cambiado. La conversación fue más profunda, más íntima de lo que había esperado, y cuando se despidieron, ambos se miraron a los ojos de una manera que Laura no podía dejar de pensar. Desde entonces, no había podido sacarse a Marcos de la cabeza. Sus pensamientos volvían a él constantemente, comparando lo que sentía por Daniel con lo que podría haber sido si hubiera elegido otro camino. No era que no amara a su esposo, pero había algo en la conexión con Marcos que la hacía dudar. Se preguntaba si acaso había dejado escapar una oportunidad importante en su vida. Mientras caminaba, Laura decidió que necesitaba claridad. Sabía que no podía seguir viviendo con esta confusión en su corazón. Tenía que resolver sus sentimientos antes de que se hicieran más grandes y amenazaran con destruir todo lo que había construido con Daniel. Pero, ¿cómo hacerlo sin causar daño? Al llegar a casa, encontró a Daniel en la cocina preparando la cena. Se acercó a él y lo abrazó por detrás, sintiendo la calidez y la seguridad que él siempre le proporcionaba. Pero al mismo tiempo, ese mismo abrazo le recordó la distancia que sentía entre ellos últimamente. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Daniel, dándole un beso en la frente. Bien, respondió Laura, intentando sonreír, aunque su mente estaba en otra parte. Daniel no notó su distracción y siguieron con su rutina diaria, pero Laura sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a sus sentimientos. No podía seguir evitando la verdad. Necesitaba descubrir qué era lo que realmente quería y, lo más importante, quién quería ser en este nuevo capítulo de su vida. Los días siguientes transcurrieron de manera habitual, pero en la mente de Laura la confusión y las dudas seguían creciendo. No podía evitar que su mente regresara una y otra vez a aquella conversación con Marcos, a la sensación de lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, intentaba apartar esos pensamientos, concentrándose en su trabajo y en su vida cotidiana con Daniel. Un viernes por la tarde, después de una semana agotadora en la oficina, Laura decidió salir a tomar algo con una de sus amigas, Claudia. Se encontraron en su bar habitual, un lugar acogedor donde solían reunirse para ponerse al día. Mientras conversaban sobre sus vidas, Claudia notó que Laura estaba un poco distraída. ¿Estás bien?, preguntó Claudia, con su voz cargada de preocupación. Te noto un poco ausente últimamente. Laura dudó un momento antes de responder, pero finalmente decidió abrirse un poco. No lo sé, Claudia, dijo mientras removía su bebida con la pajilla. A veces siento que mi vida no es exactamente como debería ser, como si me faltara algo. Claudia frunció el ceño intentando entender lo que su amiga quería decir. ¿Te refieres a tu relación con Daniel? Laura asintió lentamente, sintiendo una mezcla de culpa y alivio por finalmente decirlo en voz alta. Sí, no es que no lo quiera, es solo que hay momentos en los que me pregunto si hice las elecciones correctas en mi vida. Claudia, siendo la buena amiga que era, escuchó atentamente sin juzgar. Sabía que las relaciones podían ser complicadas y que todos pasaban por momentos de duda. Mira, Laura, es normal cuestionarse de vez en cuando, pero también tienes que preguntarte si estos pensamientos vienen de un lugar de insatisfacción real o solo de la rutina. Laura asintió,
sabiendo que Claudia tenía razón, pero aún así no podía evitar que la sombra de Marcos siguiera rondando en su mente. La conversación continuó, cambiando de tema a cosas más ligeras. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, Laura sintió que su corazón se detenía por un momento. A través del bar, entre la multitud, vio a Marcos entrar. No lo esperaba, y ciertamente no esperaba que él la viera también. Sus ojos se encontraron, y Laura sintió una mezcla de emociones que la tomó por sorpresa. Sorpresa, nerviosismo, e incluso un poco de anticipación. Marcos sonrió levemente y comenzó a caminar hacia ella, mientras Claudia, al percatarse de la tensión en su amiga, levantó una ceja con curiosidad. «¿Quién es él?», preguntó en un susurro, viendo cómo la expresión de Laura cambiaba. «Es un antiguo compañero de la universidad», respondió Laura, tratando de sonar casual, aunque sabía que no era la verdad completa. Marcos llegó hasta donde estaban ellas y saludó con una sonrisa. Había una confianza en su actitud que Laura no recordaba haber visto antes. «Laura, qué sorpresa verte aquí», dijo, su voz resonando cálida y cercana. Laura intentó mantener la compostura, pero sentía que algo en su interior comenzaba a quebrarse. Se presentó a Claudia y después de unos momentos de charla, Claudia decidió darles espacio, notando la tensión entre los dos. «Bueno, los dejo para que se pongan al día», dijo Claudia con una sonrisa, despidiéndose de Laura con un guiño antes de irse. Laura y Marcos se quedaron solos, y aunque la conversación empezó siendo inocente, no tardó en volverse más personal. Marcos mencionó lo mucho que había pensado en ella desde su última reunión, y Laura no pudo evitar confesar que ella también había estado pensando en él. Mientras hablaban, Laura sentía que se formaba una conexión más profunda, una que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la emoción del momento, había una parte de ella que sabía que esto podría complicar mucho más las cosas en su vida. Los días posteriores al encuentro en el bar estuvieron marcados por una creciente inquietud en Laura. Lo que inicialmente parecía ser un encuentro casual con un viejo conocido, comenzó a convertirse en algo mucho más complejo. Laura se encontraba revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual, esperando algún mensaje de Marcos, aunque cada vez que llegaba, su corazón se llenaba tanto de emoción como de culpa. Marcos, por su parte, parecía estar muy interesado en reavivar la relación, o al menos en explorar lo que podría haber sido entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a intercambiar mensajes con mayor frecuencia, conversaciones que pasaban de lo casual a lo emocional en cuestión de minutos. Marcos sabía exactamente cómo tocar las fibras sensibles de Laura, recordándole momentos compartidos en el pasado, momentos que ella había enterrado hacía mucho tiempo. Laura comenzó a sentir que estaba caminando por una cuerda floja. Por un lado, estaba Daniel, el hombre con quien había compartido su vida durante años, su compañero, el que siempre había estado a su lado. Por otro lado, estaba Marcos, un «¿y sí?», que había resurgido de su pasado, reavivando sentimientos que ella no sabía que aún tenía. Una tarde, después de haber intercambiado varios mensajes con Marcos, Laura se encontró incapaz de concentrarse en su trabajo. Decidió tomar un descanso y dar un paseo para despejar su mente. Caminó por el parque cercano a su oficina, un lugar que solía calmarla, pero esta vez sus pensamientos seguían siendo un torbellino. El teléfono de Laura vibró en su bolsillo y al sacarlo, vio un mensaje de Marcos. Era un mensaje simple pero cargado de significado. «Nos vemos esta noche. Tengo algo importante que decirte». Laura se detuvo en seco. Sabía que responder a ese mensaje podría significar cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no responder dejaría una pregunta en su mente, una pregunta que la consumiría con el tiempo. Decidió sentarse en una banca para pensar.
Mientras observaba a la gente pasar, parejas paseando, niños jugando, su mente volvió a Daniel. No podía evitar preguntarse cómo había llegado hasta aquí. Su relación con Daniel no era perfecta, pero había amor, había compañerismo, había estabilidad. ¿Por qué entonces se sentía tan atraída por la posibilidad de algo nuevo, algo peligroso? Después de unos minutos de deliberación, Laura tomó una decisión. Respondió al mensaje de Marcos con un simple «Sí, nos vemos». Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, pero también sabía que necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era lo que sentía realmente. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, Daniel estaba esperándola con la cena lista, como lo hacía muchas veces. Hablaron de sus días, como siempre, pero Laura no podía dejar de pensar en su encuentro con Marcos. Mientras Daniel hablaba, ella asintió y sonrió en los momentos adecuados, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando finalmente llegó la hora de acostarse, Laura se sintió más dividida que nunca. Al día siguiente, se encontraría con Marcos, y aunque no sabía lo que él quería decirle, sabía que sus palabras tendrían un gran impacto en su vida. Mientras intentaba conciliar el sueño, Laura se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un territorio peligroso, uno del que podría no haber retorno. Y aunque parte de ella quería dar marcha atrás, otra parte no podía evitar sentir una emoción inexplicable por lo que podría suceder. Laura llegó al lugar acordado con Marcos, un pequeño café en una esquina discreta de la ciudad. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio, donde pocas personas podrían reconocerla. Había elegido ese lugar con intención, queriendo mantener el encuentro lo más privado posible. Cuando entró, lo vio sentado en una mesa al fondo, con una taza de café frente a él. La saludó con una sonrisa que era una mezcla de nerviosismo y algo más. Algo que Laura no podía identificar del todo, pero que le provocó un nudo en el estómago. Se acercó y se sentó frente a él, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro sentía que su mundo estaba al borde de cambiar para siempre. «Gracias por venir», dijo Marcos, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una seriedad en su tono que puso a Laura en alerta. Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas en ese momento. El camarero se acercó y Laura pidió un té, intentando mantener una apariencia de normalidad, aunque la tensión era palpable. Mientras esperaban su bebida, Marcos miró hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Laura, hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando durante mucho tiempo», comenzó Marcos, finalmente volviendo su mirada hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que Laura no podía descifrar por completo. «Cuando te vi el otro día, me di cuenta de que nunca te olvidé realmente. Siempre has estado en mi mente. Y cuando vi la oportunidad de reconectar, no pude dejarla pasar». Las palabras de Marcos cayeron sobre Laura como un peso que la dejó sin aire. Sabía que había una conexión entre ellos, pero escucharlo decirlo en voz alta hizo que todo se volviera mucho más real, más peligroso. «Yo no sé qué decir», respondió Laura finalmente, sintiendo que su voz temblaba. «No esperaba esto». Marcos tomó su mano, un gesto que la sorprendió por su audacia, pero que al mismo tiempo la hizo sentir una calidez familiar. «No espero que tengas una respuesta ahora mismo, Laura. Solo quería ser honesto contigo. Sé que estás casada, y lo último que quiero es complicarte la vida, pero necesitaba que supieras cómo me siento». Laura retiró su mano suavemente, sintiendo que el contacto quemaba. No era solo la culpa lo que la estaba consumiendo, sino también la confusión. La realidad de su matrimonio con Daniel chocaba violentamente con los sentimientos no resueltos que ahora emergían con Marcos. «Marcos, yo también me he sentido confundida», admitió Laura, luchando por encontrar las palabras. «Pero esto es muy complicado. No sé si podemos simplemente seguir adelante con nuestras vidas como si nada hubiera pasado». Marcos asintió, entendiendo el dilema.
Lo sé, Laura, y no quiero presionarte, pero si alguna vez decides que necesitas un cambio, o si te das cuenta de que tus sentimientos han cambiado, estaré aquí. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos sabían que estaban al borde de algo que podría destruir más de una vida. Laura sentía que estaba caminando sobre un hilo delgado, donde cualquier paso en falso podría significar una caída irremediable. Finalmente, Laura terminó su té y se levantó. «Creo que necesito tiempo para pensar», dijo evitando el contacto visual. «Gracias por ser honesto conmigo, pero necesito ordenar mis pensamientos». Marcos asintió nuevamente respetando su decisión. «Lo entiendo, Laura. No importa lo que pase, quiero que sepas que siempre te he querido, y eso no cambiará». Laura salió del café con el corazón latiendo con fuerza. La noche había caído ya, y las luces de la ciudad le parecían más brillantes de lo normal, como si todo a su alrededor estuviera cargado de una energía nueva y desconocida. Mientras caminaba hacia su coche, Laura sabía que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba su vida con Daniel, estable y segura. Pero por otro lado, estaba la posibilidad de un nuevo comienzo, con todo el caos y el peligro que eso implicaba. La decisión que tomaría en los próximos días no solo afectaría su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Y mientras se sentaba en su coche, mirando las luces de la ciudad, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Laura. Se encontró atrapada en una espiral de pensamientos contradictorios, intentando lidiar con el peso de la confesión de Marcos y lo que significaba para su vida. Su mente estaba dividida entre el presente y el pasado, entre la estabilidad de su matrimonio con Daniel y los sentimientos no resueltos que aún albergaba por Marcos. Por fuera, intentaba mantener la normalidad. Iba al trabajo, cumplía con sus responsabilidades y en casa se esforzaba por ser la esposa que siempre había sido para Daniel. Pero por dentro, sentía que se estaba desmoronando, como si las piezas de su vida ya no encajaran de la misma manera. Cada vez que Daniel la miraba, cada vez que compartían una conversación trivial, Laura sentía la culpa creciendo en su interior, sofocándola. Había evitado ver a Marcos desde aquella noche en el café. No respondió a sus mensajes tratando de ganar tiempo, esperando que la tormenta en su mente se calmara. Pero la verdad era que el silencio solo la hacía más consciente de lo que estaba en juego. Cada día que pasaba, sentía que la distancia entre ella y Daniel se hacía más grande, como si algo invisible pero poderoso se interpusiera entre ellos. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, Daniel se acercó por detrás y la abrazó. «Has estado muy callada últimamente», dijo con suavidad, apoyando su barbilla en el hombro de Laura. «¿Está todo bien?» Laura se tensó, sintiendo que el peso de sus pensamientos la aplastaba. Quería decirle que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que Daniel notaba su distancia, y la culpa por no poder ser completamente honesta con él la atormentaba. «Solo he estado un poco estresada con el trabajo», respondió finalmente, tratando de sonar convincente. Era una mentira a medias, pero la única que podía ofrecer en ese momento. Daniel la soltó y le dio un suave beso en la mejilla. «Si necesitas hablar o si hay algo que pueda hacer para ayudarte, sabes que estoy aquí», dijo con sinceridad, volviendo a sus propios asuntos en la casa. Las palabras de Daniel resonaron en Laura mucho después de que él se fue. La bondad y el amor que él le ofrecía sin condiciones la hacían sentir aún peor por lo que estaba ocurriendo en su mente. Sabía que estaba traicionando su confianza, incluso si no había hecho nada físico con Marcos. La traición ya había comenzado en su corazón y en su mente. Esa noche, mientras se acostaban, Daniel intentó acercarse a ella, pero Laura lo rechazó con una excusa vaga sobre estar cansada. Daniel no insistió, pero Laura podía ver la decepción en sus ojos.
Se quedó mirando al techo mientras Daniel se giraba hacia el otro lado, y el espacio entre ellos en la cama se sentía como un abismo que se agrandaba cada vez más. Finalmente, después de muchas noches de insomnio, Laura tomó una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo, atrapada entre dos mundos. Sabía que lo que decidiera haría daño, pero también sabía que no podía evitarlo más. Tenía que enfrentarse a la realidad y, sobre todo, tenía que ser honesta consigo misma y con Daniel. A la mañana siguiente, decidió enviarle un mensaje a Marcos. El texto era breve, pero claro. Necesitamos hablar. Hoy después del trabajo. El mismo lugar. Mientras presionaba el botón de enviar, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que lo que sucediera esa noche cambiaría el curso de su vida. El día transcurrió en una bruma de incertidumbre y ansiedad. Laura apenas pudo concentrarse en su trabajo, sabiendo que el encuentro con Marcos podría ser el punto de no retorno. Pero estaba decidida a no posponer más la decisión que había estado evitando durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Laura sintió que su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. Se dirigió al café donde se encontraría con Marcos, consciente de que la conversación que estaban a punto de tener podría decidir el destino de su matrimonio y de su vida. Laura llegó al café más temprano de lo planeado. El lugar estaba medio vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas. El ambiente acogedor del lugar, que solía brindarle confort, ahora se sentía pesado, cargado de una tensión que parecía impregnar el aire. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando hacia la calle mientras intentaba ordenar sus pensamientos, aunque su mente estaba en caos. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos llegara. Él también parecía nervioso, con una expresión seria que Laura no había visto antes. Se sentó frente a ella sin decir una palabra, ambos sumidos en un incómodo silencio. Finalmente, fue Laura quien rompió el hielo. «Gracias por venir», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente a los ojos. Marcos asintió, y por un momento ambos simplemente se observaron en silencio, como si intentaran leer los pensamientos del otro. Había tantas cosas que decir, pero las palabras parecían inútiles ante la magnitud de lo que estaba en juego. «Laura», comenzó Marcos con una voz cargada de emoción. «Sé que esto es complicado, pero no puedo seguir viviendo así. Lo que siento por ti es real, y aunque entiendo que es difícil, no puedo ignorarlo más». Laura sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que Marcos estaba siendo honesto, y eso solo hacía las cosas más difíciles. La situación en la que se encontraban era peligrosa, y ambos lo sabían. Pero al mismo tiempo, Laura no podía negar que en algún lugar profundo de su ser, también sentía algo por él, algo que había tratado de reprimir durante tanto tiempo. «Marcos, esto no debería estar pasando», dijo finalmente, tratando de mantener la compostura. «Amo a Daniel, y sé que tú también lo aprecias. No podemos seguir por este camino. No es justo para ninguno de los dos». «Lo sé», respondió él bajando la mirada. «Pero también sé que lo que tenemos es especial. No puedo simplemente fingir que no existe». El conflicto interno en Laura se intensificó. Por un lado sentía la obligación de ser fiel a su esposo, a su matrimonio, pero por otro la atracción hacia Marcos era innegable. Era como si estuviera siendo arrastrada por dos corrientes opuestas, incapaz de decidir hacia dónde ir. La conversación continuó, pero en lugar de encontrar una solución, solo pareció complicar más las cosas. Ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero la conexión que sentían era demasiado fuerte como para ignorarla. Al final, decidieron que lo mejor sería no verse más, al menos hasta que las cosas se calmaran y ambos pudieran pensar con claridad. Pero mientras se despedían, algo inesperado ocurrió. Un impulso irracional se apoderó de Laura, y antes de que pudiera detenerse, se inclinó hacia Marcos y lo besó. Fue un beso rápido, pero cargado de emociones reprimidas, de deseos no confesados.
Cuando se separaron, ambos quedaron atónitos, sabiendo que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Marcos la miró con una mezcla de sorpresa y deseo, pero antes de que pudiera decir algo, Laura se levantó de la mesa y salió apresuradamente del café, dejando a Marcos sentado allí, confundido y con el corazón acelerado. Mientras caminaba hacia su casa, Laura se sintió invadida por una ola de culpa y arrepentimiento. Sabía que lo que acababa de hacer era un error, uno que podría costarle todo lo que había construido con Daniel. Pero al mismo tiempo no podía negar la intensidad de lo que había sentido en ese momento. Una emoción tan poderosa que la había hecho olvidar todo lo demás. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama junto a Daniel, sintió que el peso de su decisión la estaba aplastando. No podía seguir viviendo con esa culpa, con ese secreto que amenazaba con destruir su matrimonio. Sabía que tenía que tomar una decisión y que esa decisión definiría el resto de su vida. Pero en ese momento lo único que podía hacer era llorar en silencio, sintiéndose más perdida que nunca. Sabía que el final estaba cerca y que, de una forma u otra, todo cambiaría para siempre. Laura pasó los días siguientes atrapada en una niebla de emociones conflictivas. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, solo para encontrarse enfrentando la cruda realidad de lo que había sucedido. La culpa era una constante presencia en su vida, susurrándole al oído cada vez que veía a Daniel o escuchaba su risa despreocupada. La herida abierta que sentía en su corazón era invisible, pero dolía más con cada día que pasaba. Decidió que lo mejor sería evitar a Marcos a toda costa. No respondió a sus mensajes ni a sus llamadas y evitaba los lugares donde sabía que podría encontrarse con él. Pero esto solo hizo que el vacío en su interior creciera. Sentía que había traicionado no solo a Daniel, sino también a sí misma, permitiendo que sus sentimientos se descontrolaran de esa manera. Pero al mismo tiempo, la chispa que había sentido con Marcos se negaba a apagarse, como una pequeña llama que seguía ardiendo en la oscuridad. Mientras tanto, en casa, Daniel notaba que algo andaba mal. Laura se mostraba distante, absorta en sus propios pensamientos, y a menudo parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaban juntos. Intentó acercarse a ella, preguntarle si algo la preocupaba, pero Laura siempre encontraba una excusa para evitar el tema. No podía soportar la idea de confesarle lo que había hecho. La verdad era demasiado dolorosa, demasiado destructiva, y no estaba dispuesta a arriesgarse a perderlo. El silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. Las conversaciones que solían fluir con naturalidad se volvieron cortas y tensas. Daniel, aunque preocupado, trató de darle espacio a Laura, pensando que tal vez solo estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, en el fondo, una semilla de duda comenzaba a germinar en su mente, una que no sabía cómo abordar sin causar más problemas. Laura también se dio cuenta del cambio en la dinámica de su relación. La distancia que ella misma había creado se estaba convirtiendo en un abismo que la asustaba. Sabía que no podía seguir así indefinidamente, pero la idea de enfrentar la verdad la paralizaba. Se encontraba atrapada en un ciclo de culpa y miedo, incapaz de avanzar, pero tampoco dispuesta a retroceder. Mientras tanto, Marcos tampoco había podido dejar de pensar en lo que había pasado entre ellos. El beso que compartieron en el café lo había dejado marcado. Y aunque intentaba respetar la decisión de Laura de mantenerse alejada, la preocupación por ella lo consumía. Sabía que lo que sentía por Laura iba más allá de un simple capricho, pero también entendía que estaba en una situación imposible, atrapado entre su amor por ella y su lealtad hacia Daniel. Los días pasaron, y la tensión en la vida de Laura solo aumentó. La máscara que había logrado mantener durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. En su trabajo, cometía errores por distracción, y sus compañeros de oficina empezaban a notar su falta de concentración.
En casa, evitaba las conversaciones profundas con Daniel, temiendo que cualquier palabra pudiera desencadenar una confrontación que no estaba preparada para enfrentar. Una noche, después de que Daniel se quedó dormido, Laura se levantó de la cama y salió al balcón. El aire fresco de la noche le ayudó a aclarar un poco sus pensamientos, pero no lo suficiente como para encontrar una solución a su dilema. Se preguntó cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que su vida se desmoronara de esta manera. Sabía que estaba jugando con fuego y que, tarde o temprano, todo ardería a su alrededor. En la oscuridad de la noche, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en esa dualidad, atrapada entre el amor que sentía por su esposo y la atracción que había desarrollado por Marcos. Pero cada camino que consideraba parecía llevar a la destrucción, a la pérdida de algo que amaba. No podía soportar la idea de lastimar a Daniel, pero tampoco podía ignorar sus propios sentimientos. La madrugada llegó con una extraña calma, pero Laura sabía que era la calma antes de la tormenta. La decisión que tenía que tomar se acercaba, y aunque aún no sabía cuál sería, sabía que marcaría el resto de su vida. Los días siguientes pasaron con una lentitud exasperante. Cada minuto parecía alargarse en la vida de Laura, mientras se esforzaba por mantener las apariencias y no dejar que el peso de su culpa la aplastara por completo. Sabía que no podía continuar así indefinidamente, pero la parálisis emocional en la que se encontraba atrapada la hacía incapaz de tomar cualquier decisión. Daniel, por su parte, comenzó a notar que el vacío entre ellos se convertía en un muro insalvable. Se preguntaba qué había cambiado. ¿Qué había hecho mal para que Laura se alejara de él de esa manera? Trató de acercarse a ella con pequeños gestos de cariño, pero cada vez que lo intentaba, Laura parecía retraerse aún más, lo que no hacía sino aumentar su frustración y dolor. Comenzaba a pensar que quizá el problema no era pasajero, que algo mucho más profundo y doloroso estaba en juego. Una tarde, mientras Laura estaba en su oficina, recibió un mensaje de Marcos. Era breve pero cargado de emociones. Le decía que la extrañaba, que no podía dejar de pensar en ella y que necesitaban hablar. Laura sintió cómo su corazón se encogía al leer esas palabras. Sabía que había intentado alejarse de él para evitar complicaciones, pero ahora se daba cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que sentía. Con las manos temblorosas, Laura respondió al mensaje. Le pidió a Marcos que se encontraran en un parque cercano después del trabajo. Sabía que era una mala idea, que estaba jugando con fuego, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba enfrentar sus emociones para entender qué hacer. Mientras enviaba el mensaje, un profundo sentimiento de fatalidad se instaló en su pecho, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no tenía retorno. Cuando llegaron al parque, el sol estaba comenzando a ponerse, cubriendo todo con una luz dorada y cálida. Laura llegó primero y se sentó en un banco, mirando al suelo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Cuando Marcos llegó, se sentó a su lado, en silencio. Por un momento, ninguno de los dos habló, dejando que la tensión entre ellos se hiciera palpable. Finalmente, fue Marcos quien rompió el silencio. Le dijo que no podía seguir pretendiendo que no sentía nada, que la quería más de lo que había imaginado y que necesitaba saber si ella sentía lo mismo. Las palabras de Marcos resonaron en el corazón de Laura como un eco de sus propios pensamientos, haciéndola sentir aún más dividida. Le confesó que también tenía sentimientos por él, pero que la culpa la estaba destrozando por dentro, que no sabía cómo enfrentar la situación sin herir a todos los que amaba. Marcos la miró con tristeza, comprendiendo la difícil posición en la que estaban. Le dijo que la apoyaría en lo que decidiera, pero que necesitaba que fuera honesta consigo misma y con Daniel. Le sugirió que hablara con él, que le contara lo que estaba sucediendo, aunque fuera doloroso. Marcos sabía que esto significaría probablemente el fin de cualquier posibilidad entre ellos, pero también
Entendía que Laura no podía vivir con esa carga en su conciencia. Laura asintió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Sabía que Marcos tenía razón, pero también sabía que enfrentarse a Daniel sería lo más difícil que había hecho en su vida. Aún así, en su interior, una parte de ella comenzaba a aceptar que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino que le permitiría seguir adelante. Sabía que el tiempo estaba en su contra, que el reloj de arena había comenzado a vaciarse y que pronto llegaría el momento de tomar una decisión definitiva. Mientras la luz del sol se desvanecía, Laura y Marcos se despidieron en silencio, conscientes de que ese podría ser el último momento que compartieran de esa manera. Laura se quedó sentada en el banco por un largo rato después de que Marcos se fue, dejando que la oscuridad envolviera sus pensamientos. La decisión que debía tomar era inevitable, y ahora solo le quedaba esperar el momento adecuado para enfrentarla. Esa noche, Laura regresó a casa con el corazón pesado. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque cada paso hacia la puerta se sintiera como un martirio. Cuando entró, encontró a Daniel en la sala, absorto en la lectura de un libro. Al escucharla llegar, levantó la vista y le sonrió, pero Laura pudo ver la preocupación oculta tras su mirada. Sabía que algo no estaba bien, pero había esperado en vano que ella se abriera. Laura se sentó junto a él, sin saber exactamente cómo empezar. Durante unos instantes, el silencio entre ellos fue absoluto, cargado de una tensión palpable. Finalmente, tomó aire y comenzó a hablar. Le confesó todo, desde el momento en que empezó a sentir algo por Marcos, hasta el encuentro en el parque. Las palabras salían torpes y entrecortadas, pero no se detuvo, sabiendo que era lo único que podía hacer para ser honesta, por primera vez en mucho tiempo. Daniel la escuchó en silencio, su expresión cambiando lentamente de confusión a dolor y finalmente a una fría aceptación. No era tanto el hecho de la infidelidad lo que lo destrozaba, sino la traición por parte de las dos personas que más amaba y en quienes más confiaba. Laura pudo ver cómo la decepción lo consumía, como si algo dentro de él se rompiera de manera irreversible. Cuando ella terminó de hablar, Daniel se quedó en silencio por un largo tiempo, asimilando lo que había escuchado. Finalmente, con la voz quebrada, le dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, que no podía tomar ninguna decisión en ese momento. Laura asintió, sintiéndose más sola que nunca. Sabía que había destruido todo lo que tenían y que probablemente no habría vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, Daniel se distanció de Laura, sumergiéndose en su trabajo y evitando cualquier confrontación directa. Laura, por su parte, intentó hacer todo lo posible por enmendar lo que había hecho, pero la herida era demasiado profunda. Sabía que lo había perdido, que cada día que pasaba era un paso más hacia el final de su relación. Finalmente, un día, Daniel le dijo que había tomado una decisión. Le confesó que no podía seguir adelante con ella, que la traición había sido demasiado dolorosa y que había decidido pedir el divorcio. Laura lo escuchó en silencio, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que era lo que merecía, pero el dolor de perderlo para siempre era más de lo que podía soportar. Poco después, Daniel comenzó a salir con otra mujer, alguien que conoció a través de su trabajo. Aunque Laura intentó no pensar en ello, no pudo evitar sentirse destrozada por dentro al ver que él seguía adelante con su vida, mientras ella se quedaba atrapada en el dolor de su propia culpa. Al mismo tiempo, la relación entre Laura y su hermana, que siempre había sido cercana, se deterioró hasta el punto de volverse casi inexistente. No podían mirarse a los ojos sin que el resentimiento y la amargura brotaran entre ellas. En los meses que siguieron, Laura trató de reconstruir su vida, pero nada volvió a ser lo mismo. La culpa y la soledad se convirtieron en sus compañeras constantes, recordándole cada día
las decisiones que la habían llevado a ese punto. Daniel, por su parte, encontró la paz lejos de ella, con una nueva relación y una vida que poco a poco se distanció de la que alguna vez compartieron. El final de su historia fue amargo y lleno de arrepentimiento. Laura perdió a su esposo, a su hermana y, sobre todo, la confianza en sí misma. La vida siguió, como siempre lo hace, pero el vacío que quedó en su interior nunca se llenó. Lo único que le quedó fue aprender de sus errores, aunque el precio de esa lección fue demasiado alto.